¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto grande, inmenso me da poder saludarlos. Empezar juntos la mañana con toda la información importante en este martes, donde, bueno, pues tenemos todavía los saldos de las movilizaciones de ayer, este paro nacional, transportistas y campesinos que bloquearon carreteras en 17 estados del país. Muchas citas se pospusieron para hoy, así que se espera que hoy haya muchísima circulación para tratar de compensar todo lo que ayer quedó cancelado. Piden seguridad, piden poder circular por los caminos del país sin que los asalten, los amenacen, los extorsionen, y lo mismo para el campo mexicano. 29 cierres en total es lo que vio Gobernación. Dicen que el diálogo está abierto, que no hay motivo para bloquear a menos de que haya detrás intereses políticos. Eso es lo que declaró Gobernación. Y siguen las detenciones por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. Ahora cayó Jaciel Antonio N., alias El Pelón, acusado de cohecho y delitos contra la salud. Él sería quien presuntamente reclutó a los menores. Víctor Manuel, el autor material. Fernando Josué, miembro de la célula delictiva que participó en este crimen, los 3 menores de edad involucrados y hoy todos asesinados. Bueno, la Marina y la Fiscalía General desmantelaron una red de tráfico de drogas que operaba en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 4 personas fueron detenidas, decomisaron 270 kilos de cocaína. Autoridades de Sinaloa confirmaron que Carlos Emilio Galván, el joven que hace más de un mes desapareció en un bar de Mazatlán, salió por su propio pie de ese establecimiento acompañado de 2 hombres, como ya se había informado. Y hoy será la marcha con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Saldrá en la Ciudad de México desde Reforma, desde la glorieta de las mujeres que luchan, hacia el centro histórico. Y entonces, el bloqueo de ayer y la movilización de hoy. Vamos por partes. Esto que ocurrió ayer y que afectó a buena parte del país. Agricultores y transportistas que realizaron un paro nacional en protesta por la inseguridad. Bloquearon carreteras, pero también aduanas. Exigen además precios justos para los productos del campo, pero sobre todo seguridad. Seguridad en el campo, en los caminos, en todos lados. Gobernación reportó 29 puntos carreteros bloqueados en 17 estados. Anoche todavía se reportaban en Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Tlaxcala. En el Estado de México, los cierres fueron parciales, duraron casi 9 horas. Las carreteras afectadas, la López Portillo, la México-Toluca, la México-Querétaro, la Texcoco-Lechería. En Jalisco se había anunciado que no habría bloqueos, pero sí los hubo. Estos y los de Colima ocasionaron que las actividades en la aduana de Manzanillo se detuvieran, ahí donde hay cerca de 5,000 operaciones todos los días. Llegamos al puerto y no nos dieron acceso, no hay movimiento, no están cargando ni entrada ni salida. Hemos estado hasta 5 o 6 horas parados aquí, literalmente. Es cansado, la verdad. Y hablando de aduanas, donde hubo tensión fue en Chihuahua. Y es que ahí integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano tomaron la aduana del Puente Internacional Córdoba de las Américas. Estas las imágenes. Un cruce estratégico entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. No te pongas al pedo, No nos van a detener, es una protesta, no somos delincuentes, no tienen por qué tener las pinches puertas cerradas. ¿Sale? Si nosotros nos dicen que cerramos las puertas, nosotros no. Bueno, el que te dijo y nosotros las abrimos. También hubo solidaridad, fíjense, algunos campesinos que protestaban, allí en Guerrero, por ejemplo, ¿no? En la caseta de Palo Blanco, en la Autopista del Sol,
pues la gente que estaba ahí atorada, que no podía avanzar en sus autos, que llevaba horas y horas esperando, pues recibió algunos regalos justamente. La cosecha de algunos campesinos, les ofrecían por ahí una frutita, se disculpaban por la espera, explicaban qué los motivó a manifestarse de esta manera y así entregaron sus productos a los conductores afectados en lo que abrían el paso, ¿no? ¿Gustan alguna frutita? ¿Una naranjita? Ahorita abrimos, no se me molesten, de favor. Vamos luchando por nuestros productos, por buenos precios. Sí. Muchas gracias, señora. Gracias. Miren, están recién cortadas y limpias. Ante estos bloqueos, Gobernación dijo que el diálogo está abierto, que no hay necesidad de bloquear y que incluso con los transportistas pues han hecho más de 300 reuniones. Su titular, Rosa Isela Rodríguez, señaló que no hay motivo para hacer bloqueos a menos, y aquí vino esta declaración, a menos que detrás de las movilizaciones haya intereses políticos. No hay motivo para las movilizaciones y mucho menos para los bloqueos que afectan a la ciudadanía en distintos puntos del territorio nacional, salvo que respondan a motivaciones políticas contra nuestro gobierno. Bueno, pues la inseguridad no parece ser motivo suficiente para la secretaria de Gobernación, quien reveló también que muchos de los organizadores de estas movilizaciones de ayer tienen carpetas de investigación abiertas desde hace muchos años por delitos federales, específicamente por obstrucción de las vías principales. Dijo que algunos incluso han estado detenidos, o sea que sí es delito obstruir las vías. Además no se persigue, a menos que sí. Bueno, el caso es que ante estas declaraciones de las supuestas motivaciones políticas, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que no hay pruebas y que pues mejor atiendan a los manifestantes. La Asociación Nacional de Transportistas negó que haya intereses políticos detrás de las protestas. Dijeron que a pesar de que Gobernación aseguró mesas de diálogo, no fueron en realidad convocados. Y lo que sí reportan un día sí y otro también, pues son asaltos, extorsiones, amenazas, secuestros a los transportistas. Y bueno, vino la reacción también de parte de los señalados. El líder del PAN, Jorge Romero, dijo que es irresponsable que el gobierno federal culpe a la oposición por estos bloqueos de transportistas y campesinos. Exigió a la presidenta Sheinbaum y a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que asuman sus responsabilidades para combatir la inseguridad. Además, con otros dirigentes también presentó una denuncia ante la Fiscalía General por el uso excesivo de la fuerza y las detenciones de jóvenes durante la marcha de la Generación Z, la del 15 de noviembre, porque ya ven que hubo otra el 20 de noviembre. Bueno, advirtieron de una posible limitación a la libertad de expresión y pidieron investigar el financiamiento del llamado Bloque Negro, que han hecho actos vandálicos y hasta robos en esa y en otras movilizaciones. Y bueno, hablando de movilizaciones, para hoy es la del 25N. En unos instantes le voy a tener la ruta que se seguirá, la hora de la convocatoria y todos los pormenores, no solamente en la Ciudad de México, sino en las diferentes ciudades que se suman a la exigencia de que haya seguridad para las mujeres en un país en el que pues hay una cantidad brutal de feminicidios todos los días. Y ayer una nueva detención vinculada con el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. Detuvieron a Jaciel Antonio N., le dicen el pelón. Lo capturaron cerca de un hotel en ese mismo municipio, acusado de cohecho y delitos contra la salud. De acuerdo con el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, este hombre, Jaciel Antonio N., de 36 años, fue el que reclutó a todos los menores. A Víctor Manuel, el autor material, Víctor Manuel, que disparó en contra del alcalde y luego con esa misma arma le dispararon a él.
También a Fernando Josué, miembro de esta célula delictiva que participó en el crimen y que apareció muerto un poco después. Lo señalan de reclutar a personas en centros de rehabilitación. ¿Para qué? Pues para que vendan droga, para que sean sicarios y para que sean fácilmente descartables, como pues de manera tremenda ocurrió con estos 3 menores de edad que participaron en el asesinato y que hoy los 3 están muertos. El gobernador de Michoacán destacó que los recientes avances en este caso se deben a la coordinación entre los gobiernos estatal y federal. Ramírez Bedoya dijo que, esto permitió la captura del autor intelectual, Jorge Armando N., el licenciado, y los 7 escoltas del Círculo de Seguridad de Manso. Confió en que todos serán vinculados mañana en la continuación de las audiencias. Así que, pues avanza la investigación en el caso del asesinato del alcalde Manso. La Marina y la Fiscalía General, fíjense, desmantelaron una red de tráfico de droga que operaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Y por qué no nos sorprende? Pues porque ¿cuántas veces, cuántos operativos, cuánta droga incautada justamente en ese aeropuerto? Pues sí, que es el que tiene más tráfico de todo el país, pero no solo tráfico de personas, por lo visto también de droga. Era enviada hacia Tijuana, Baja California. Hubo este operativo, detuvieron a 4 personas. ¿Cómo le hacían? Pues en vuelos comerciales movían los cargamentos, evadían los controles y los filtros de seguridad. Les decomisaron 270 paquetes con 270 kilos de cocaína. Les aseguraron camionetas, unos teléfonos que usaban para coordinar el trasiego. Y pues ahí tiene que haber colusión, ¿no? O sea, como que justamente eso no lo revisan. Bueno, sigue la violencia en el país en contra de integrantes de la clase política. Rafael Cárdenas Gobea, exregidor del PRI, excandidato a la alcaldía de Villa de Zaragoza en San Luis Potosí, asesinado a balazos en su camioneta. Los tipos armados lo interceptaron, le dispararon, lo mataron. La Fiscalía Estatal, ¿qué dijo? Que ya está investigando. Y autoridades de Zacatecas encontraron 7 cuerpos sin vida en la frontera con San Luis Potosí. Detuvieron a 4 elementos de la Guardia Civil. Quedaron a disposición de la Fiscalía Zacatecana, que está investigando esta investigación para saber si los uniformados tuvieron participación directa en el crimen. En este caso, como tantos otros, donde ya no sabemos quién es autoridad, quién es criminal, de quién me cuido, quién me protege. Bueno, y por eso, justamente ante tantos episodios de violencia y ante tantos asesinatos y ante tanta impunidad, pues hay protestas. Ayer lo hablábamos aquí, les compartíamos algunos de los primeros cierres que realizaron campesinos y transportistas. Fueron 29 puntos carreteros los que estuvieron bloqueados o de alguna manera intervenidos por grupos que protestan en contra de la violencia, por los asaltos, por el riesgo para quienes mueven la carga del país. En las carreteras de México, manejar un tráiler ya no es solo un trabajo, es una actividad de alto riesgo. Cada día los transportistas enfrentan entre 54 y 70 robos de unidades y mercancía, una cifra que, según organizaciones del sector, no deja de aumentar. La inseguridad en las rutas federales creció en los últimos años. Para dimensionar, en lo que el gobierno llamaba épocas neoliberales, los robos diarios rondaban los 7 u 8 camiones. Más tarde subieron a 35. Hoy esa cifra prácticamente se duplicó. Los ataques se concentran en estados como Puebla, Estado de México, Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Zonas donde los grupos delictivos operan con violencia y donde los transportistas circulan prácticamente sin respaldo. Porque con la desaparición de la Policía Federal, la Guardia Nacional asumió el control carretero, pero con menos personal.
En estados donde antes había 1,000 oficiales de caminos, hoy apenas operan unos 350 elementos. A la delincuencia organizada se suma otro problema: las extorsiones policiales. Transportistas reportan cobros ilegales en retenes municipales y estatales en Nuevo León, Michoacán y Nayarit, donde algunos tramos se han vuelto imposibles de cruzar sin pagar sobornos. Las cifras del Secretariado Ejecutivo confirman el panorama: 519 robos a transportistas solo en febrero de 2025, 5,204 de enero a octubre. Y hay tramos especialmente peligrosos, entre los más señalados por organizaciones del transporte: México-Querétaro, México-Puebla, México-Veracruz, Celaya-Salamanca, Matehuala-Monterrey y Morelia-Lázaro Cárdenas. Los delincuentes utilizan tácticas cada vez más agresivas. Colocan piedras, lanzan huevos al parabrisas o simulan accidentes para obligar a los choferes a detenerse. Informó Montserrat Ortiz. Además de todo esto, los transportistas alertan que grupos criminales ya usan drones para localizar a los operadores y para robarles hasta el remolque completo. Ocurre muchísimo en las zonas limítrofes entre la Ciudad de México y el Estado de México, en la México-Pachuca, la México-Querétaro, el circuito exterior mexiquense. La Unión de Propietarios de Autobuses dice que estos drones vigilan rutas y vigilan depósitos. Y sí, tienen enormes pérdidas económicas, sí, pero también humanas. Secuestran, asesinan, lastiman a muchos de los transportistas y por eso la manifestación, y preocupa que la reacción de la autoridad sea señalar motivaciones políticas detrás de esas protestas. Están las otras movilizaciones, las de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que dijo que ellos van a seguir protestando en todos los eventos de la presidenta Sheinbaum hasta que se cumplan sus demandas: desaparecer, abrogar la ley del ISSSTE y la educativa, y además pues exigencias que tiene cada sección, ¿no? Recordar que se movilizaron la semana pasada en actos presidenciales en Chiapas y en Oaxaca. Para enero harán un paro de 72 horas. ¿En dónde? ¿Dónde va a ser? Aquí en la Ciudad de México. Bueno, y la Suprema Corte aprobó ayer la inclusión de fotografías en las boletas electorales de los candidatos a gubernaturas y a alcaldías de Coahuila. Había una impugnación a la reforma estatal que alegaba una posible forma de propaganda que rompería la equidad, pero determinaron que esa acción no tiene la intención de persuadir la decisión de los votantes, así que bueno, esa es la decisión de la Suprema Corte. Por otro lado, el órgano de administración del Poder Judicial dio a conocer que el jueves van a pagar las indemnizaciones de casi 800 jueces y magistrados que no participaron en la elección del 1 de junio. Se cumplirán las peticiones de redistribución, o sea, 3 meses de salario más 20 días por cada año laborado y pues las prestaciones de ley. Pero ya es la media, Irán. Nos arrancamos con la información en breve, mi querida Paola, porque fue detenido el director de la policía de Chilón, Chiapas, Carlos N. Él era buscado por ser cómplice de los tablazos contra un detenido. Estuvo prófugo 3 meses en lo que cobró la nómina. En Chilpancingo, Guerrero, fueron encontrados 4 hombres sin vida en 2 coches, al parecer un ajuste de cuentas entre bandas criminales. Además, legisladores de oposición en Hidalgo señalan falta de voluntad del gobernador Julio Menchaca, todo esto para contener el reclutamiento de niños y jóvenes por parte del crimen organizado. Elementos de la Marina y la Fiscalía General detuvieron a 15 personas en 3 estados del país vinculados con la delincuencia organizada. En más información metropolitana, el alcalde de la Gustavo Madero, Giancarlo Lozano, informó al Congreso de la Ciudad de México una notable reducción en la incidencia delictiva en su primer año de gobierno. El homicidio bajó 31%. Y este fin de semana hubo 155 homicidios en Guanajuato, Michoacán y Baja California. Bueno, esos fueron los estados con más casos, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad. En el Hospital General de México, la reconstrucción mamaria se ha consolidado como un pilar fundamental del tratamiento oncológico, transformando la vida de sus pacientes. Y el dólar frente al peso, 18,44. La bolsa mexicana cerró ayer con una ganancia
de 1.04% y la inflación otra vez para arriba en la primera quincena de noviembre. Llegó a 3.61% anual. Según el INEGI, el índice de precios al consumidor subió 0.47%, impulsado porque terminaron los subsidios a tarifas de electricidad. También subieron servicios profesionales, el transporte aéreo, el transporte colectivo y el jitomate. Hubo un récord en la recaudación tributaria. Entre enero y octubre, más de 4 billones de pesos. Es una cifra histórica. Se obtiene, pues sí, a través de impuestos, tasas y contribuciones. Por otro lado, la presidenta habló de la iniciativa de reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas. Quiere que sea aprobada por consenso. No ha sido presentada porque todavía no llegan a un acuerdo con los empresarios, con representantes de trabajadores, con los diferentes sectores, pero se espera que la iniciativa se presente este año para que el próximo se discuta y se apruebe. Y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores acusó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de violar la Ley de Aviación Civil, porque autorizó que pilotos extranjeros operen vuelos de Volaris, y esto vulnera la norma que exige que las aeronaves mexicanas sean tripuladas por pilotos mexicanos de nacimiento. El sindicato dice que esto desacata regulaciones técnicas sobre arrendamiento, pone en riesgo la soberanía aérea, abre la puerta al cabotaje encubierto y afecta los derechos laborales del gremio. Hoy es 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hay movilizaciones convocadas en las principales ciudades del país. La presidenta Sheinbaum hizo un llamado a hacerlo de forma pacífica en la Ciudad de México. La reunión en 2 puntos, el Ángel de la Independencia y la Glorieta de las Mujeres que luchan. Así avanzará esta movilización a partir de las 3 de la tarde sobre Reforma, Juárez, 5 de mayo para llegar al Zócalo. Palacio Nacional y la Suprema Corte están resguardados con vallas, comercios y recintos del centro histórico cubiertos también con tapancos de madera o láminas. En Palacio Nacional se anunció hoy la firma de un acuerdo para homologar entre Federación y Estados la legislación en torno a delitos cometidos contra mujeres. Pero ustedes saben por qué. ¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer? Yo propongo que hoy hablemos de esto que es tan relevante en la escuela. Vámonos a la escuelita con 2 mujeres de las cuales estoy profundamente orgullosa. Rosy, bienvenida. Itzel, gracias a ambas. Este día surgió en 1999. La Organización de Naciones Unidas reconoció la fecha para prevenir, atender, erradicar las agresiones en contra de las mujeres en honor a las hermanas Mirabal, 3 activistas que fueron asesinadas en República Dominicana en 1960. Ellas lucharon justamente por sus derechos, se opusieron a la dictadura de Rafael Trujillo, fueron muy valientes y son hasta hoy un símbolo de lucha contra la violencia de género. Así que por eso es específicamente el 25 de noviembre. Es global porque nació en la ONU y sin embargo en México pues tiene un especial significado, sí, porque la violencia y la misoginia en este país son particularmente duras para las mujeres, con un récord de feminicidios a nivel mundial, y por eso, bueno, hay vías para denunciar. Está la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, y aquí los números y extensiones, también un correo electrónico para que puedan pues presentar las denuncias de violencia en contra de las mujeres. Pero es eso, son las hermanas Mirabal en Dominicana las que dieron origen con su valentía y su lucha a este 25N. Gracias, queridas. Gracias. Gracias a todas las mujeres que luchan y a los hombres solidarios que acompañan el camino de las mujeres hacia una sociedad pues más paritaria y armónica. Dicen que todas las movilizaciones del país terminan en la Ciudad de México. Pues sí, hay un alto costo, digamos, de vivir en esta ciudad. Pero el gozo de ver al Popocatépetl y luego de ver el amanecer junto al Iztaccíhuatl, eso nadie nos lo quita. Ayer el Popo nos regaló esta impresionante fumarola
ha estado muy activo en los días recientes. Actualmente el semáforo de alerta volcánica está en amarillo fase 2. Así que en realidad no representa riesgo y sí nos regala imágenes como esta. Pero vámonos a la información, y es que está el caso de Carlos Emilio Galván. ¿Recuerdan? Este joven que estaba en un bar en Mazatlán, fue al baño y no regresó. La Fiscalía de Sinaloa confirmó que este joven de 21 años salió por su propio pie del establecimiento. Ya se lo habíamos informado, pero ya lo confirma la Fiscalía, que las cámaras muestran cómo caminó hacia la salida y abordó una camioneta junto a 2 hombres. Reportan que no se veían señales de forcejeo o amenazas. El dueño del bar, Ricardo Velarde, entregó los videos, permitió inspecciones y renunció a su cargo como secretario de Economía del Estado para evitar conflictos de interés. La Fiscalía ya identificó los coches y los rostros de los acompañantes y es lo único que se sabe hasta el momento. Su familia ha estado muy activa, su mamá ha estado muy activa en esta búsqueda desesperada por recuperar a su hijo. En Guerrero sentenciaron al líder de los Rojos, a Leonor Nava Romero, le dicen el Rojo, 15 años de prisión por portar armas, por delitos contra la salud, cohecho, usar documentos falsos. Lo detuvieron en mayo de 2014 en Tecpan de Galeana, lo presentaron como líder de ese grupo criminal y como colaborador de Héctor Beltrán Leiva. ¿Se acuerdan del H? Bueno, y más sentencias. Esta contra un huachicolero, Abraham Mayén Hernández. 12 años de prisión, una multa por más de 1.150.000 pesos por transporte ilícito de hidrocarburo. Lo detuvieron desde diciembre de 2022. La Policía Municipal de Ensenada, allá en Baja California, ya se escapaba con un camión lleno de combustible del cual no pudo acreditar su legalidad. Mientras que en Ecatepec, en el Estado de México, detuvieron a Ricardo N. de La Choquiza. Estamos hablando de uno de los más buscados en la operación Caudal. Según la Fiscalía Mexiquense, es dueño de varias pipas con las que distribuían agua robada de tomas clandestinas. En este operativo cayó Juan Manuel N. El Maya, líder de la organización Los Mayas, que operan de forma ilegal pipas de agua en Coacalco, Ecatepec, Acolman, y justamente este tema está generando, de entrada, escasez de agua. El operativo Caudal, para combatir el huachicol de agua, miles de familias sin suministro, una crisis inesperada, pipas con precios disparados, colonias completas sin servicio, acusaciones contra el gobierno municipal. Este es el caos. Ya ve que nos decían que éramos unos guachicoleros y que robábamos el agua y no sé qué. Pues ahora se la está robando gobierno, a lo mejor no el agua, pero está robando su dinero. Desde el 24 de octubre, cuando arrancó el operativo Caudal en el Estado de México para combatir el llamado huachicol del agua, miles de familias se quedaron literalmente a seco. Más de 50 pozos clandestinos fueron clausurados y con ellos muchas colonias quedaron sin una gota en la llave. Sin embargo, una de las zonas más afectadas es Toluca. Vecinos de Cacalomacán denuncian que el precio de las pipas en el municipio se disparó hasta los 3,000 pesos, una cifra imposible para muchos hogares. La pipa costaba alrededor de 850 pesos las pipas antes de que empezara este problema. A raíz de que tomaron los pozos y hicieron su operativo, empezaron a ofrecer las pipas en 1,600, 1,800, 2,000 y al momento las están ofreciendo hasta en 3,000 pesos. La pipa de 10,000 litros. ¿Pero por qué subió tanto el precio? DPC habló con piperos y señalan directamente al gobierno. Aseguran que ahora el precio base está impuesto desde las oficinas municipales. Ahorita es el precio que nos da gobierno. Yo digo que la solución pues era que nada más pagaran el impuesto y era un costo mínimo. Pues ahora le compramos a gobierno, pero nos da un precio elevadísimo. Antes nosotros aquí pagábamos a los encargados del pozo, cargábamos y comprábamos el agua. Ahora directamente vamos a las oficinas de gobierno, nos dan unos tickets y con eso pasamos a cargar. O sea que casi el huachicol es del gobierno.
Mientras tanto, en las casas el problema se agrava. Vecinos aseguran que a un mes del operativo, las pipas que el gobierno municipal prometió simplemente no han llegado. ¿Y qué crees? Que hay muchos clientes míos que igual no les surten, o sea, en sus páginas podrán decir que en 500 que la hagas gratis y que no sé qué, pero efectivamente yo no conozco a alguien que ya se las haya llevado. Y la crisis alcanza también a quienes viven de esto. Algunos piperos se quedaron sin trabajo. El operativo cerró pozos, no abrió alternativas y hoy muchos buscan cómo salir adelante en medio de esta nueva regulación. No, pues ahorita no es con un mecánico ahorita. Era trabajar o no trabajar y estar en huelga. Pese a que piperos y vecinos han alzado la voz y exigido al gobierno municipal de Toluca una solución a sus reclamos, estos siguen sin respuesta. Ante el silencio oficial, ahora contemplan tomar las calles y organizar marchas para ser escuchados. Esto parece tierra de nadie, no estamos en Venezuela, no estamos en Cuba. Cuando hay tanta agua que baja del volcán no puede ser. Te informó Kena Uribe. Y luego de más de 2 meses sin clases por la tragedia horrible que ocurrió en el CCH Sur de la UNAM, ya finalmente reabrieron ayer sus puertas, pero solo para recorridos de inspección que tienen pues como objetivo ya demostrar que ya reforzaron la seguridad, instalaron torniquetes, detectores de metal, cámaras de seguridad. La UNAM dijo que el regreso será paulatino. Ayer los alumnos de 5º semestre, hoy los de 3º, y así van poco a poco regresando a clases luego pues, del ataque terrible que hubo en el CCH Sur. El tema llegó hasta la conferencia mañanera. La presidenta Sheinbaum se pronunció así al respecto. Es mucha desesperación, ¿no? ¿No creen? La verdad, hay cosas hasta ridículas. O sea, evidentemente no es falso, pero además no hay que hacer caso de esas cosas. Y además nuestra felicitación a la joven que ganó el certamen. El empresario Raúl Rocha ya se pronunció, reconoció que existe un contrato con Pemex, existió un contrato con Pemex, pero fue claro en decir que lo ganó en una licitación y que estuvo activo solo de febrero a diciembre de 2023, que fue en el 2024 cuando adquirió los derechos de Miss Universe, y recalcó que son falsos los señalamientos en su contra, que solo buscan descalificar y politizar el éxito de la organización. Y bueno, pues así entonces la polémica con respecto a la coronación de Fátima Bosch como Miss Universe. Y aquí, ¿cómo se va a comportar el cielo, mi cielo? Mi cielo, les platico rápidamente que de este lado del mundo el frente frío número 16 se va a extender sobre el norte y noroeste de nuestro país, ocasionando chubascos y algunas lluvias fuertes en Nuevo León y Tamaulipas. También este canal de baja presión podría provocar precipitaciones en Veracruz, en Oaxaca y Quintana Roo. Por otra parte, para la Ciudad de México, una máxima de 25 grados, una mínima de 9. Va a ser frío. Y es que ya son las 9, vámonos a un resumen de lo más importante. Ayer, transportistas y campesinos protestaron en contra de la inseguridad, bloquearon 17 estados del país. Gobernación reportó que fueron en total 29 cierres. Dijeron que no hay motivo para bloquear, que el diálogo está abierto y señalaron intereses políticos detrás de las protestas. Hoy, 25N. En las principales ciudades del país, movilizaciones con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En la Ciudad de México hay convocatoria en el Ángel de la Independencia y en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, hasta el Zócalo. Palacio Nacional y la Corte ya fueron cubiertas con vallas. Y otra detención por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Detuvieron a Jaciel Antonio N. El Pelón. Está acusado de cohecho y delitos contra la salud, y es que reclutó a los menores que participaron en el asesinato, a Víctor Manuel, el autor material, y a Fernando Josué, que también era parte de esta célula y que apareció muerto poco después. La Marina y la Fiscalía General desmantelaron una red de tráfico de droga que operaba en el aeropuerto de la Ciudad de México. Llevaban la coca hacia Tijuana. Detuvieron a 4 personas, decomisaron 270 kilos de cocaína. Este caso ha generado, pues no solo indignación, sino una gran preocupación allá en Aguascalientes. Y es que el domingo en la noche, policías de Jesús María hirieron
con balazos a 4 menores. Hubo un enfrentamiento con una familia que los agredió a pedradas. Los oficiales habían detenido a un joven, le quitaron su celular, el conflicto escaló y los uniformados abrieron fuego. Los 6 policías implicados fueron separados del cargo mientras se investiga. Así fue lo que se vivió esa noche. Y a 11 días del asesinato de Rodrigo Isidro, el estudiante de veterinaria de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ayer fue la audiencia de los 4 policías estatales detenidos que presuntamente dispararon durante un retén en Villahermosa. Un juez dictó prisión preventiva contra estos elementos acusados de homicidio calificado en pandilla. El viernes se reanudará la comparecencia para definir si son vinculados. Y sí, policías y asesinos allá en Tabasco. Pero me enlazo rápidamente hasta la redacción. Kena Uribe, tienes información importante, te escuchamos atentos. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pao. Aún hay bloqueos. Esta mañana continúan los cierres parciales en distintos tramos del Arco Norte en el Estado de México, donde transportistas y agricultores mantienen retenido el paso vehicular. ¿En qué puntos? Texmelucan, Atlacomulco en ambos sentidos y Atilalaquia, Capulapan también con afectaciones importantes. Pero eso no es todo, Pao. Hace unos minutos, traileros que formaban parte de estas protestas por la inseguridad en carreteras y que dejaron estacionados sus tráileres en el Arco Norte justamente, denunciaron el robo de sus llantas. Sí, tal cual lo muestran estas imágenes. En cuestión de minutos, un grupo de hombres por la noche llegó, desmontó las llantas y se las llevó sin que nadie pudiera intervenir. Así las cosas, Pao, estaremos muy pendientes. Es que no lo puedo creer. O sea, están protestando en contra de la inseguridad. Están denunciando que los asaltan, los extorsionan, los amenazan, los secuestran. Ponen sus vehículos para bloquear como parte de la protesta y les roban las llantas. Bueno, pues queda claro, ¿no? Creo que es muy elocuente la información que nos compartes. Muchísimas gracias. Gracias, Kena. Fíjense, justamente hace unos momentos la presidenta Sheinbaum habló en la conferencia mañanera en torno a este paro nacional de transportistas y de agricultores, estas movilizaciones que hubo ayer en varias entidades del país. Dijo que no hay motivo para que existan cierres. Vamos a escuchar. O sea, no se entiende. Si tienen la puerta abierta con el gobierno para dialogar, ¿para qué cierras las carreteras? Si hay diálogo. Si se trata de defender privilegios para que acapares agua, pues ahí sí ya no. Entonces, no hay razón para cerrar las carreteras. Nosotros no vamos a caer en la provocación. ¿Qué nos reportas, Ricardo Vitela? ¿Qué pasó? Muy buenos días. Mi querida Paola, estamos aquí en la colonia Doctores, doctor Rafael Norma y doctor Andrade, la volcadura de este vehículo compacto. El resultado es de 4 personas lesionadas, ya son atendidas por elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM. Ahí se encuentran las señoritas, también son jóvenes las personas que están aquí, miren este vehículo compacto, ya se encuentran elementos del Cuerpo de Bomberos, ha llegado una ambulancia también de Protección Civil de la Alcaldía de Cuauhtémoc y se ve, sí hay molestia en una de las jovencitas, ahí la paramédica está revisando a esta señorita que todavía se encuentran en la banqueta y poco a poco los van llevando a las ambulancias para valorarlos en el interior de esas unidades prehospitalarias. Mucho cuidado para quienes transitan en este cruce, son muy peligrosos porque no hay señalamientos viales y no hay semáforos y bueno, de alguna manera no sabemos las causas, si fue exceso de velocidad u otro vehículo lo impactó, pero bueno, pues ya siendo atendidos este incidente vial aquí en la colonia Doctores. Paola, la información que tenemos esta mañana. Y que te agradezco muchísimo. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Ojo, hay un nuevo reglamento vial para el Estado de México y a partir de hoy solamente las mujeres agentes de tránsito podrán aplicar multas. Los agentes varones harán labores en calles y avenidas solo de vigilancia. Así que no te puede multar un hombre en el Estado de México, tiene que ser mujer. Además, en este nuevo esquema, quienes no tengan infracciones o adeudos van a recibir la sanción mínima, pero quienes acumulen de 2 a 3 faltas sin pagar, habrá una multa media y quien sea moroso y tenga más de 4, la multa máxima, tómenlo en cuenta.
Bueno, y después de 61 años, el edificio de la Embajada de Estados Unidos en Reforma, aquí en la Ciudad de México, ya cerró sus puertas. Se mudan a la colonia Irrigación, esa que le dicen Nuevo Polanco. Desde ayer ya los trámites serán en esa nueva residencia, en Presa Angostura 225. Pero me voy con Sajid. Estamos a un mes de la Navidad y tú ya te preparas, Sajid. Así es, mi Pau, ya huele a una de las fechas más bonitas de todo el año. ¿Pero qué no puede faltar en Navidad? A ver, cuéntamelo, Baltasar. Yo creo artesanía de palma. Me parece muy bien. ¡Vámonos! Manejamos lo que es la hoja de palma y la hoja de maíz. Tenemos lo que es nacimientos, esferas, piñatas, pinos también, vírgenes. Igual de vírgenes como tú. Ándale, igualitos. Amiga, ¿qué no puede faltar en Navidad? Pues árboles de Navidad. ¿Tú sí eres el verdadero Daniel el Travieso? Carajo, me canso ganso. Una casa que no tiene un arbolito de Navidad, un motivo navideño, no hay Navidad en esa casa, hay tristeza. Y a ver, cuéntame, ¿de qué colores, sabores y tamaños tienes? Tenemos árboles, el más grande lo tengo de 3 metros. ¿Y tú los fuiste a cortar con tus propias manos? Carajo, si les echo hasta agüita, aquí los estoy regando para cultivarlos, para que crezcan más. Amigo, ¿qué no puede faltar en Navidad? Pues el nacimiento. Mi buen Agustín, ¿que eres el amo y señor del nacimiento? Sí, aquí soy el mero mero. Y a ver, cuéntame cómo comenzó esta tradición. Desde mi abuelo, mis papás y yo soy la tercera generación. O sea, ¿pero ustedes los hacen? Sí, todo lo hacemos. Todo lo fabricamos, lo que es yeso, madera y fibra de vidrio y resina. ¿Y cuáles son las figuritas que más hacen? De todos, animalitos y... O sea, uno que otro buey también hace. Sí, también. Bueno, mi Pau, regresamos al estudio y yo esperaré aquí mientras encuentran la estrella de Belén. Así que, digamos que con el margen de error, este es un empate. ¿Va? Bueno, sí. Sí, bueno.